Bienvenidos al canal de tutoriales de mecánica vectorial para ingenieros. Hoy vamos a la presentación número 17, fuerzas en vigas, y trataremos sobre la fuerza cortante y los momentos flexionantes de equilibrio de una estructura y los tipos de cargas. Iniciamos con fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Vamos a combinar o vamos a comparar las columnas con los tensores y las vigas. Si un elemento estructural se concibe para ser sometido mayormente a fuerzas de compresión, es considerado como una columna, y si se concibe para recibir fuerzas de tensión, se dice que es un tensor. En ambos casos las fuerzas son llamadas fuerzas axiales, es decir, que están dirigidas a lo largo de su eje, o sea, paralela al eje del elemento. Como vemos, la compresión es la fuerza que tiende a aplastar el elemento y la tensión la que tiende a estirar el elemento. Ahí tenemos una columna sometida a compresión y un tensor sometido a tensión. Estas fuerzas se conocen como fuerzas axiales, que viene del inglés axis, que significa ejes. Por otra parte, tenemos que los elementos, cuando son mayormente sometidos a fuerzas de corte, o sea, fuerzas perpendiculares al eje, esos elementos son tratados como vigas, donde la mayoría de las fuerzas son fuerzas perpendiculares al eje. Como vemos la figura que está a la derecha, que es una viga simplemente apoyada, veremos que es una viga simplemente apoyada más adelante, y vemos las fuerzas F1, F2 y F3 perpendicular a su eje. Vamos a ver cómo se comporta una viga cuando se somete a fuerzas cortantes. Aquí tenemos una sección en la cual tenemos una sección de la viga en la cual vamos a ver el comportamiento de la viga frente a esas fuerzas cortantes. Aquí vemos una sección que dice sección AA. Inicialmente dijimos SS, ahora en la sección AA se dice que se produce un efecto cortante cuando dos fuerzas paralelas de igual magnitud y de sentidos opuestos tienden a hacer deslizar dos superficies contiguas de un elemento estructural, como se ve en la figura de la derecha. Aquí vemos que también, producto de los esfuerzos o las fuerzas cortantes, se produce también otro efecto que se llama momento flector o momento flexionante. Un momento flexionante es la tendencia de una fuerza a producir un giro de un elemento alrededor de un punto o eje dado. A ese punto se le conoce con el nombre de centro de momentos, y la distancia que hay entre el punto y P, que debe ser perpendicular a P, es lo que se conoce como el brazo de palanca. Pues bien, ¿cómo se obtiene o cómo se determina el valor de un momento? Bueno, multiplicando la fuerza por la distancia perpendicular entre ella y el punto o centro de momentos. Eso es un momento flexionante, fuerza por distancia perpendicular. Los momentos tienen sus signos también. El signo de un momento se dice que es positivo cuando el giro que produce está en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario al del movimiento de las agujas de un reloj. Ese es el signo positivo. Si está en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, se dice que es negativo. Entonces, también tenemos los signos de las fuerzas cuando las fuerzas van dirigidas
horizontalmente hacia la derecha en la dirección X son positivas, y son también positivas cuando están dirigidas en la dirección Y hacia arriba. Lo contrario serían negativos. Entonces, los momentos tienen una unidad por la cual se miden. Como el momento es una fuerza por una distancia, la unidad será siempre unidad de fuerza por unidad de distancia, como es el caso, por ejemplo, de tonelada metro. Aquí tenemos kilogramos por metro, toneladas por metro, también libras por pie o cualquier unidad que sea fuerza por una distancia. Aquí tenemos algunos ejemplos que representan un momento, igual que la figura que vimos anterior. Aquí tenemos una viga empotrada con un solo apoyo, con una fuerza en el extremo y una distancia D que va desde la fuerza hasta el apoyo A. Como vemos, P y D son perpendiculares. El momento es producido por una fuerza y una distancia perpendicular. En este caso, con respecto al punto A, el momento sería negativo porque haría girar la viga en sentido horario, que sería negativo. Pues bien, el momento sería entonces negativo, fuerza por distancia perpendicular sería P por D. En el lado derecho vemos que hay una fuerza que no es perpendicular a la distancia. Entonces lo que hacemos es descomponer la fuerza para tener una fuerza perpendicular, que es la que produce el giro, y una fuerza horizontal que no produce giro, sino que produce otro efecto, que es el efecto de comprimir la viga. Pero el efecto de momento lo va a producir la fuerza, que es la componente vertical de esa fuerza, que es P por el seno del ángulo. De manera que el momento que produce esa P por el seno del ángulo sería negativo en giro horario, y sería menos la fuerza, la componente que es P por el seno, negativo, pero multiplicado por la distancia. Sería menos P seno de teta por la distancia D. En el lado izquierdo abajo tenemos una viga que no es perpendicular a la fuerza, pero sí lo es la distancia que hay entre el apoyo y la fuerza. Entonces tendríamos una viga que sería, un momento que sería igual que el primero que vimos, fuerza por distancia perpendicular sería P por D en giro negativo, porque aquí la fuerza y la distancia son perpendiculares aunque la barra esté inclinada. Vamos a la derecha y vemos otra vez la barra inclinada, pero ahora la distancia no es horizontal, sino que la distancia está inclinada también en la longitud de la barra. De manera que P y D no son perpendiculares. Hay un ángulo que es el mismo ángulo que tiene la barra, el que tiene la distancia D. ¿Qué hacemos entonces? Descomponemos la distancia en una distancia vertical, que sería D por el seno de teta, y una horizontal, que sería D por el coseno de teta. Con un giro negativo también hacia el sentido horario, vamos a tener P por la distancia perpendicular, que es D coseno de teta. Y finalmente vamos a ver otro ejemplo donde tenemos una especie de pórtico. Un pórtico es una combinación de elementos verticales y horizontales, o en cualquier otra dirección, claro, pero que sean en diferentes direcciones. Y tenemos una fuerza inclinada y tenemos dos distancias. Desde el punto de aplicación de la fuerza hacia el apoyo en una distancia vertical tenemos D1, y desde el apoyo en distancia horizontal hacia el punto de aplicación de la fuerza tenemos un D2. O sea que ese punto que contiene la fuerza tiene una coordenada de 1, D2 en la dirección X y D1 en la dirección Y. Como vemos, la fuerza la hemos descompuesto en dos componentes, una vertical, que es P por el seno del ángulo teta, y una horizontal, que es P por el coseno del ángulo teta. De manera que
la componente horizontal P coseno de teta multiplicado por su distancia perpendicular con respecto al punto A produce un momento positivo, y la fuerza P seno de teta multiplicado por su distancia perpendicular, que es de 2, produce un giro negativo. Entonces el momento total sería la combinación de esos dos momentos. Sería el primero, giro positivo, P coseno de teta por D1, vemos acá abajo, negativo, P seno de teta por D2. Este valor puede dar cualquier cosa, puede dar positivo, puede dar negativo, puede dar 0, depende de quién de esos dos términos que están es mayor o menor, o si son iguales. Vamos ahora a entrar en lo que es el equilibrio de una estructura y los apoyos y cargas. Para que una estructura esté en un total equilibrio, tienen que darse 3 ecuaciones de equilibrio de la estática, que son sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento es también igual a 0. Si se dan esas 3 ecuaciones, el elemento está en equilibrio. Y debemos decir que estas son las 3 ecuaciones de equilibrio que justifican la estática. Entonces, aquí tenemos las reacciones o los apoyos. Fíjense, las reacciones en los apoyos son las fuerzas que proporcionan esos apoyos para garantizar el equilibrio de una estructura con las demás fuerzas que actúan en ella. Aquí vemos, aquí tenemos una viga, tenemos un apoyo en el lado izquierdo, un apoyo en el lado derecho y 3 fuerzas. Como verán, aquí hay una diferencia. Aquí está el apoyo A, pero un pequeño error donde dice que esto es RB, en realidad es RA, y en el punto E aparece RB. Bueno, pero eso no está relevante ahora. Lo que queremos demostrar es que para esas fuerzas que están actuando en la estructura hay 2 fuerzas de reacción que son las que definen finalmente el equilibrio y evitan que la estructura colapse o se caiga, ¿no? Entonces, ¿qué son las reacciones de apoyo? Son las fuerzas que ejercen los apoyos para producir equilibrio con las demás fuerzas de la estructura. También hablamos de apoyo. ¿Qué son los apoyos? Son los elementos estructurales que le sirven de soporte a la estructura y son los que proporcionan las fuerzas de reacción. Y tenemos 3 tipos. Aquí tenemos el primer tipo de apoyo, que es el articulado fijo, que también se dice que es una articulación, como la vemos al lado derecho acá. Es una especie de apoyo con un tornillo o pasador o eje. Es como un eje que permite que la estructura pueda girar, pero está fija y no se puede mover, solo puede girar. Por lo tanto, este tipo de apoyo permite un grado de libertad, ya que permite giro, pero impide desplazamiento horizontal y vertical. Ese desplazamiento lo impide porque él está generando 2 reacciones, una en la dirección X y una en la dirección Y. En realidad es una, pero descompuesta en 2 componentes, una reacción en X, una reacción en Y. Como vemos acá, el apoyo articulado, el articulado fijo, se representa simbólicamente como un triángulo apoyado sobre una superficie sólida, ¿no? Sin embargo, físicamente pudiera ser como el lado derecho, o pueden haber muchos tipos de articulaciones. Y como él genera 2 reacciones, entonces si quitamos el apoyo y sustituimos por las reacciones, esa viga tendrá una reacción en X y una en Y. En todo tipo de apoyo articulado fijo habrán 2 reacciones. A veces algunas de ellas son 0, pero están ahí. Vamos al apoyo articulado móvil, que simbólicamente viene siendo como un pequeño patín que permite que la viga pueda deslizarse en la dirección perpendicular, paralela,
la dirección paralela a esa superficie de apoyo. Se ve mejor aquí a la derecha, donde vemos una especie de rodillo, y podemos ver que ese apoyo permite que la viga pueda girar un poco y que se desplace también en la dirección paralela a la superficie, pero no en la dirección perpendicular. Entonces este tipo de apoyo permite 2 grados de libertad, ya que permite el giro y desplazamiento en la dirección paralela de la superficie de apoyo, impidiendo que pueda desplazarse en la dirección perpendicular. ¿Quién lo impide? Una reacción vertical. Si nosotros sustituimos ese patincito que está ahí, que es el apoyo articulado móvil, por su reacción sería una sola dirección perpendicular de la superficie de apoyo. Si la superficie de apoyo es inclinada, como vemos a la derecha, entonces la reacción sería perpendicular a esa superficie de apoyo. Nos vamos al tercer apoyo, que es el apoyo articulado, el apoyo empotrado, conocido también como empotramiento. Este tipo de apoyo no es más que un apoyo rígido que no permite ningún grado de libertad. Quiere decir que no permite giro, por lo tanto, en sus reacciones hay un impedimento que es la reacción al giro, MA, que es el momento en A. Tampoco impide que se desplace horizontal o verticalmente, por lo tanto, aparecerán 2 reacciones, una horizontal que es RAX y una vertical que es RAY. Vamos entonces a ver algunos tipos de cargas que son comunes en las estructuras. Primero definimos qué es una fuerza. Bueno, pues una fuerza es todo aquello que modifica o tiende a cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o que hace que pierda su forma, ¿no? o que se deforme cuando ese cuerpo está sujeto en algún sitio. Bueno, pues la carga es una fuerza, pero según algunos autores una carga puede ser horizontal o vertical, pero para algunos autores las cargas son solamente producidas por el peso, es decir, que es una fuerza ocasionada por la superposición de un peso. Las demás son simplemente fuerzas. Aquí tenemos un piso o losa de hormigón, cualquier piso de cualquier material, que está apoyado de manera continua en una viga. Si nosotros retiramos ese piso o ese techo y sustituimos la fuerza que hacía sobre la viga, vemos que la fuerza es uniforme, con la misma intensidad en todas partes, por lo que se considera una carga uniformemente distribuida, que es la que tiene una magnitud uniforme en cada unidad de longitud y se llama W. Vamos acá y decimos que es una carga concentrada. Bueno, una carga concentrada es la que se localiza en un punto aislado, en un punto específico de una estructura, como una carga o fuerza puntual. Bien, si tenemos una especie de cargadera, una cargadera no es más que un soporte para colocar pisos o techos, y que esa especie de cargadera va a descansar en una viga. Cuando nosotros quitamos la cargadera de la viga y representamos la fuerza que hacía, veremos que hay un área de contacto entre los dos elementos. Como el área es pequeña, la fuerza que aplica se vería como si fuera concentrada en el centro de esa área, aunque hay una pequeña distribución, pero no es lo suficientemente grande para considerarlo una distribuida. Eso es una carga concentrada P. Vamos a ver ahora, tenemos un inconveniente cuando calculamos momentos, por ejemplo, que se dice que un momento es una fuerza por una distancia perpendicular, y esa fuerza siempre se veía como una fuerza concentrada. Aquí tenemos una carga
distribuida, donde si tenemos que calcular momentos desde algún punto ocasionado por esta carga distribuida, no tenemos un punto de aplicación específico ni tenemos una carga puntual o carga concentrada. Entonces, ¿qué se hace con esto a la hora de calcular momentos y sumar fuerzas? Simplemente pues calculamos una carga equivalente, que sea equivalente a la distribuida, que es una carga concentrada equivalente a una carga uniformemente distribuida, y se obtiene por medio del área del rectángulo que forma la carga, donde la altura sería siempre, en todo caso, la carga distribuida, que estará dada en unidad de fuerza por unidad de longitud. Puede ser tonelada metro, kilogramo metro, puede ser libra pie sobre pie, ¿verdad? Entonces, vemos acá que si calculamos el área del rectángulo, tendríamos que la altura es W y la base es L. Entonces la carga equivalente sería WL. W por L, lo que quiere decir que si W está en kilogramos sobre metro, lo multiplicamos por metro, el resultado va a ser una carga concentrada en kilogramos, porque los metros se van a eliminar. Y esa carga equivalente, que es concentrada, se localizará en el centro de la longitud del rectángulo, es decir, a una distancia de L medio de los bordes de la carga. Entonces, también puede darse el caso de cargas que varían linealmente, son distribuidas, pero tienen una variación. En este caso, es una carga que varía linealmente en la distancia, es decir, puede ir aumentando si el triángulo está en esa manera, o puede ir de mayor a menor disminuyendo en forma de triángulo. Igual que en el rectángulo, la carga equivalente se obtiene mediante el área del triángulo que se presenta en la figura, que sería la altura W en kilogramos sobre metro o toneladas sobre metro o libras sobre pie, como sea, multiplicado por la longitud dividido entre 2, es decir, base por altura o altura por base, que es lo mismo, dividido entre 2, siempre el área del triángulo. Finalmente, ¿cómo colocamos esa carga? Ahora no es igual que en un rectángulo donde se colocaba en la mitad de longitud, sino que se colocará a una distancia de la longitud dividida entre 3, es decir, 1/3 de la longitud del triángulo, medida siempre desde el punto más cargado, que es la altura del triángulo, y los otros 2/3 serían desde el punto más bajo hacia la fuerza. Si este triángulo estuviera invertido, entonces el tercio estuviera hacia el lado izquierdo. Veamos ahora, este tema que vamos a ver es un tema que lo vamos a ver por necesidad, porque nosotros vamos a tratar con estructuras que son analizadas por la estática, pero hay algunas estructuras que no se pueden analizar por los métodos de estática, porque cuentan con un número de incógnitas mayor que la que podemos manejar en la estática. Por eso las dividimos en dos tipos según la solución que tenga. Son las estructuras estáticamente determinadas o isostáticas, son aquellas que se pueden determinar mediante la estática. Son estáticamente determinadas o isostáticas. Las otras son estructuras estáticamente indeterminadas o hiperestáticas, es decir, no podemos solucionarla con los conceptos de la estática. Las estructuras estáticamente determinadas o isostáticas son aquellas cuya solución se logra mediante el uso de 3 ecuaciones de equilibrio, que son la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de momento, todas iguales a 0. ¿Por qué podemos resolverla? Bueno, si las estructuras tienen más de 3 reacciones,
no podemos resolverla por las 3 ecuaciones de la estática, porque tendríamos más incógnitas que ecuaciones. De manera que solamente estructuras que tengan una cantidad de 3 incógnitas, es decir, 3 reacciones, se pueden resolver por la estática. Hay otras que son las estructuras estáticamente indeterminadas o hiperestáticas, son aquellas que sobrepasan las 3 ecuaciones, o sea, cuyas incógnitas sobrepasan las 3 ecuaciones de equilibrio de estática, y entonces tendríamos más incógnitas que ecuaciones, por tanto no podríamos resolverlo de manera matemática por los conceptos de la estática. Esas estructuras tienen grado de hiperestaticidad, la que tienen un número de incógnitas, digamos de 6, se dice que es de grado de hiperestaticidad 3, porque se cuenta el grado de hiperestaticidad según el número de incógnitas que sobrepase las 3 ecuaciones. Si tiene 10, el grado de hiperestaticidad es 7, sobrepasó con 7. Si tiene 20, entonces el grado de hiperestaticidad será 17, porque supera con 17 las 3 ecuaciones de equilibrio. Hay una cosa importante, y es que una estructura debe ser estable. Aunque la estructura sea estáticamente indeterminada o estáticamente determinada, ¿verdad? O estáticamente indeterminada, no importa cuántas incógnitas tenga, debe ser estable. Si no es estable, es una estructura que no sirve para nada. Por ejemplo, para que una estructura sea estable debe contar con un mínimo de 3 incógnitas. Por lo tanto, que las estructuras estáticamente determinadas no pueden tener menos, porque son inestables, ni pueden tener más porque serían hiperestáticas. Pero también una estructura, para ser estable, decimos que tiene que tener un mínimo de 3 reacciones, pero al menos uno de los apoyos debe ser fijo, porque aún teniendo 4, 5, 6 reacciones, si no tiene uno fijo, la estructura está en condición de moverse y no sería estable. Aquí tenemos ejemplos de estructuras isostáticas. Por ejemplo, mencionábamos hace un momento una viga simplemente apoyada, es la que tiene lo más simple, un apoyo articulado fijo y un apoyo articulado móvil. El fijo aporta 2 reacciones, como vimos en los apoyos, y el móvil aporta una, serían 3. Tenemos otra que es la viga simplemente apoyada, pero con un voladizo. Un voladizo es un vuelo hacia la derecha en este caso. Entonces tiene las mismas 3 reacciones. La otra es la viga empotrada, que tiene un apoyo fijo empotrado, que es el apoyo más rígido que conocemos. Ese apoyo por sí solo aporta las 3 reacciones. También vemos algunas estructuras hiperestáticas. Decimos que aquí tenemos una estructura donde consideramos que es una viga continua, porque tiene más de 2 apoyos, puede tener 3, 4, 5, y será una viga continua y que aporta 4 reacciones, una en cada apoyo móvil y 2 en el articulado, serían 4, sería hiperestática. Tenemos una viga que es una viga en un extremo empotrada y en el otro extremo con un apoyo simple. Sería una viga fija con apoyo simple. Aquí tendríamos 3 reacciones en el empotramiento y una en el apoyo móvil. Sería hiperestática también. Y una viga doblemente empotrada quiere decir que la viga es una viga rígida, totalmente fija, donde aportaría 3 y 3, serían 6 reacciones. Una viga puede tener hasta 20, 30 reacciones, dependiendo de cuántos apoyos, y que sea una viga digamos apoyada en varios puntos. Y eso es todo por ahora. Ahora acabamos de terminar
con lo que es la flexión. Entonces nos queda solamente presentar nuestro primer ejercicio, que vendrá en la presentación número 18, que es la que continúa más adelante. Entonces con esto terminamos y muchas gracias. Les recomiendo que se suscriba al canal si le interesa y nos seguimos viendo en otras presentaciones. Hasta luego.